Nuevamente la bienvenida y les recuerdo a aquellos que nos visitan por primera vez que esta primera hora llamamos de escuela dominical y hemos estado estudiando los 10 mandamientos. Esta es la sexta clase en este nuevo periodo, pero realmente el curso ha tenido muchas más lecciones y es más, nos estamos acercando realmente ya al final. Entonces quiero aprovechar antes que lo olviden que si ustedes tienen preguntas acerca del estudio en general de lo que ha sido el curso, pero en particular de la aplicación de los mandamientos, que me las hagan llegar para tomarlas y verlas entonces ya para lo que estaremos viendo hacia el final. Si alguno todavía quisiera que tocáramos de nuevo alguna situación o algún aspecto de alguno de los mandamientos, podemos hacerlo. El domingo pasado entonces iniciamos con el 10º mandamiento. Como vimos, lo llamamos un mandamiento del corazón. No porque los otros mandamientos no tengan que ver con el corazón, sino que especialmente este mandamiento, ¿verdad?, es invisible al ojo humano. Solo el Señor lo puede ver. Será evidente para nuestro prójimo, obviamente, algunos actos o palabras nuestros que puedan surgir producto de la envidia o del descontento. Pero de nuevo, primeramente surge en el corazón. Y de hecho podemos verlo como la raíz detrás de prácticamente el quebrantamiento de todo otro mandamiento. Cuando robamos es porque primeramente lo quisimos. Cuando alguien es infiel al pacto matrimonial es porque primeramente ha querido estar ya con otra persona. Pero ¿de dónde surgió? De ese corazón codicioso. Vimos que por eso los catecismos son bastante breves en su respuesta. Cuando nosotros vimos esa lista a veces increíble y a veces que puede parecer hasta como repetitiva, ¿dónde estaba la diferencia en algunas respuestas, en especial en el Catecismo Mayor de Westminster? Vimos que aquí los dos estaban muy de acuerdo en cómo se aplicaba el 10º mandamiento. El 10º mandamiento demanda un contentamiento pleno con nuestra propia condición, con una actitud espiritual que sea correcta y caritativa para con nuestro prójimo y todo lo que le pertenezca. ¿Y qué se prohíbe en el 10º mandamiento? El 10º mandamiento prohíbe todo descontento con nuestro propio estado o condición, envidiar o afligirse a causa del bienestar de nuestro prójimo y todos los impulsos y afectos desordenados hacia cualquier cosa que le pertenezca. Como vimos, el común denominador en estas preguntas y respuestas es el aspecto del contentamiento, por un lado. El contentamiento es esa escasa joya o esa rara joya, como la llamó Jeremías Burroughs en su libro. Ahora, ¿qué es en sí el contentamiento? Voy a compartir algunas definiciones para ustedes. Por ejemplo, William Plumer la define como una disposición de la mente por la cual descansamos satisfechos con la voluntad de Dios en lo que respecta a cuestiones temporales, sin ásperos pensamientos ni palabras respecto de nuestros asuntos cotidianos y sin ningún deseo pecaminoso de cambiar las cosas. Una disposición de la mente por la cual descansamos satisfechos en la voluntad de Dios. O más brevemente, Tomás Jacombe dice: cuando al hombre le agrada lo que Dios le hace a él o con él, sea lo que eso fuera, eso es contentamiento. Cuando al hombre le agrada lo que Dios le hace a él o con él, sea lo que fuere, eso es contentamiento. Lo que sea lo que Dios traiga a mi vida, yo sé que viene el Señor, estoy contento con ello. No tengo queja, estoy satisfecho. Como vemos, más bien la codicia entonces manifiesta nuestra insatisfacción y la falta de gratitud con lo que Dios nos ha provisto. Cuestiona la sabiduría de Dios en sus actos. ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué lo trajo? Eso es falta de contentamiento. Y eso revela un corazón codicioso, porque pensaríamos que nuestra situación sería mejor si estas fueran las circunstancias. O yo quisiera las circunstancias de otro. Por eso vemos que esos hombres del Señor tomaron la palabra y nos dan estas definiciones para nosotros.
sea, esté contento cualquiera que sea su situación. Y veamos entonces algunos pasajes. ¿Por qué estos hombres del pasado pudieron definir el contentamiento de esta manera? Porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice, por ejemplo, el Salmo 78, 18 y 19. Este es más bien un caso de lo que no es el contentamiento. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Sabemos de quiénes estamos hablando, ¿verdad? Es el pueblo en el desierto, están aburridos del maná, no contentos de que no se han muerto de sed, que el Señor les ha provisto agua cuando la han necesitado, que les ha dado maná para comer. Pidieron comida a su gusto, como quisiéramos carne. ¿Cómo extrañamos aquellas ollas de carne, los ajos y las cebollas allá en Egipto? Antes nos iba mejor. Entonces vemos este caso. Cuando nosotros nos quejamos de nuestra situación, aunque no mencionemos el nombre de Dios, estamos hablando contra Dios. Porque esto dice aquí, y hablaron contra Dios. Recuerden que algunas de esas quejas eran dirigidas ¿a quién primero? A Moisés. Pero el Señor dice, no es contra ti, es contra mí que están hablando. Entonces podemos reclamarle, ustedes niños, a sus padres, porque no les dan ciertas cosas. Entre los esposos reclamarse por algo, pero en el fondo estamos reclamándole a Dios. Nuestra queja es contra Él. Eso es lo que revela ese corazón codicioso, insatisfecho. Lucas 3:14. Está Juan el Bautista bautizando. Dice el versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Hace algunos años yo les compartí, volví a confirmar el dato. No más de 6 meses es lo que la mayoría de las firmas cuando investigan dura la satisfacción de un empleado cuando le dan un aumento. No más de 6 y usualmente menos de 2. Ya pronto piensa que debería ganar más. No, hermano, su problema no es que esté ganando lo que está ganando. Su problema es falta de contentamiento. De nuevo, se lo está diciendo a estos soldados. Posiblemente ellos, en efecto, pensaban que merecían una mejor paga de parte del Imperio Romano. Pero hermanos, si no estamos contentos con lo que tenemos ahora, ¿qué le garantiza que estará contento con lo que tenga después? Esa es la pregunta que muchas veces tenemos que hacernos. 2 Corintios 9:8. Dice Pablo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Otro aspecto, ¿verdad?, del contentamiento y ligado con lo que ya estudiamos, con el mandamiento de no hurtarás, es el hecho que lo que el Señor nos da es para ser ricos, para compartir con otros. El hecho de que el Señor nos provea a nosotros es para que nos caractericemos primeramente como ricos en buenas obras. Y estas palabras nos deben hacer eco a lo que luego también Pablo le escribirá a Timoteo, a los ricos de ese siglo, que es lo que les manda. Bueno, sí, que disfruten todo lo que el Señor les da, pero que primeramente también sean ricos en buenas obras.
De nuevo, el asunto con la codicia es que estamos poniéndonos nosotros en primer lugar. Es lo que yo quiero para mí. Yo no estoy pensando en qué puedo dar a otros, en qué puedo hacer para otros que sea agradable delante del Señor. Si el Señor me salvó es para que yo haga buenas obras para su gloria. Que los hombres las vean y den la gloria a Dios, no para mí. Filipenses 4:11. O sea, por extensión y por aplicación podríamos nosotros pensar lo siguiente, ¿verdad? Si usted piensa que no da más al Señor porque no tiene, de nuevo, si no está dando ahora, ¿qué le hace pensar que lo hará después? Filipenses 4:11. Pasaje clave en el estudio del no codiciarás y del contentamiento. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Para la palabra, hay que quiero que resaltemos es, he aprendido. Se aprende a estar contento, se aprende a estar satisfecho con lo que el Señor trae. Ya volveremos a esto. Primera de Timoteo 6, del 6 al 8. Pero gran ganancia, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Para quiénes aplica esto que hemos leído, de los que estamos acá? Sin temor a equivocarme, creo que todos, ¿verdad? Tenemos sustento y tenemos abrigo. Eso es aprender el contentamiento. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Contentos con lo que tenéis ahora. De nuevo, el parámetro con el que debemos medir nuestra condición y todo lo que Dios nos ha dado, tiene que ser primero el hecho de que dio al Hijo por nosotros. De que dio al Hijo por nosotros, hermanos. Eso es lo mayor. Ese es el lenguaje que hemos encontrado en Romanos, ¿verdad? En Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego en Romanos 8:32 leemos que el que no escatimó, o sea, el que no se reservó, o sea, una forma, ¿verdad?, en que se puede evidenciar aquello que atesoramos de esta vida. Por ejemplo, puede ser, si a usted le gusta coleccionar de algo, luego tiene hijos y los niños descubren esa colección, papi, ¿puedo tener tal cosa? Bueno, puedo darte ese, pero ese de ahí no. O sea, Dios no hizo eso. Al Hijo, lo más preciado, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La interpretación errada de esto sería pensar que nos debe dar todas las cosas, es que nos debe dar
materialmente todo lo demás. No, es que lo que usted más necesitaba y que jamás podría haber realizado, que era esa justicia delante de Dios, Dios la resolvió por usted dándole al Hijo. Después de ahí todo lo demás es secundario. Después de ahí todo es añadidura. Después de ahí el Señor da según su sabiduría. ¿Para qué? Para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. El Señor siempre nos dará todo lo que sea necesario para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque para ese propósito fuimos llamados. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, la situación actual en la que estoy tiene que ser la mejor que el Señor ha estimado en su sabiduría. ¿Para qué? Para hacerme más como su Hijo. De eso no tiene que quedarnos duda. Pero nuevamente nosotros pensamos que podemos saber más que Dios. Y que el Señor, yo necesito tal cosa. ¿Realmente la necesitas? ¿O es que la codicias? No codiciarás, no solamente condena el deseo de lo que le pertenece a los demás, sino también que el segundo aspecto que notamos en esas respuestas de los catecismos es el hecho de que nos aflijamos, de que nos incomodemos por el bien de otros. Una señal segura de la envidia es que no podemos alegrarnos por la prosperidad de otros. A tu hermano le va bien. Qué alegría, gracias a Dios. Pero si usted no puede, hay algo que está revelando de su corazón. Hay una envidia. Si hay algo ahí que siente que le está carcomiendo, el problema no está en que el otro prospere. El problema está en su falta de contentamiento para con el Señor. Hermanos, entre nosotros compartimos duelo, tristeza, cuando hay enfermedad, cuando hay aflicción, cuando está la muerte de algún pariente, pero también deberíamos saber compartir alegrías. El hecho de que a un hermano le esté yendo bien, de que una noticia que haya recibido haya sido favorable, alegrarnos genuinamente. Gracias al Señor por eso. Se lo dio a Él. Si no me lo da a mí, Él sabrá por qué. Y no tengo que, de nuevo, considerar el hecho de que para poder alegrarme en la prosperidad de los demás, yo también tenga que estar en una condición similar o mejor. De hecho, Pablo, ¿verdad?, cuando nos dice que él ha aprendido a contentarse, ¿en qué carta la está escribiendo? En la carta a los Filipenses, él está encarcelado. Y ya veremos lo que él escribe en el capítulo 1, respecto a algunos que estaban predicando a Cristo por envidia. Y sin embargo, Pablo pudo encontrar, a pesar de que algunos lo estaban haciendo con malas motivaciones, razones para alegrarse porque el nombre de Cristo estaba siendo proclamado. Él no envidia el hecho de aquellos que están en libertad. Él, en cambio, se alegra de que Cristo sea anunciado. Como les digo, inicialmente solo Dios ve que hemos quebrantado este mandamiento. Pero cuando estas actitudes salen a flote, que no me puedo alegrar, que más bien me trae amargura, infelicidad el hecho de que alguien esté yendo mejor, es posible que otros también lo echen de ver. Pero el asunto de fondo es que esta inconformidad demuestra que yo primeramente estoy inconforme con Dios. Dice Plummer, nuevamente aquel que nos dio esa definición de contentamiento, si nuestra actitud hacia nuestro prójimo es pecaminosa, porque Dios es bueno con él, nuestra querella, es decir, nuestra queja, es realmente con la providencia, con P mayúscula. Eso es lo que tenemos que ver. El que usted no se alegre y que a otro les vaya bien, ¿contra quién tiene usted el problema? Contra el Señor. Es contra el Señor. Otras dos citas adicionales. Si el hombre no está contento con el estado en que se encuentra, no lo estará en ninguno que estuviera. John Mason. Y otra vez Thomas Jacombe. El descontento nos hace perder lo que tenemos, el contentamiento nos da lo que nos falta. El descontento nos hace perder lo que tenemos,
el contentamiento nos da lo que nos falta. Y es así, ¿cuántas cosas no apreciamos por pensar que nos hace falta otra cosa? Por ver que, como dice ese refrán, que el césped está más verde del lado del vecino, y no ver lo que tenemos. Por eso perdemos mucho por la envidia, ganamos mucho más con el contentamiento. Gran ganancia, por eso dice Pablo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dicho esto, cuando denunciamos la codicia, la Escritura no está contra todo tipo de deseo. Es más, si somos del Señor, Él ha de ser nuestro mayor anhelo. De nuevo, el asunto con la codicia es cuán mal encaminados están nuestros anhelos. Pero si somos del Señor, no es que dejemos de desear. El asunto es que hay algo que deberíamos desear más que todas las otras cosas. Porque nuestro mayor anhelo tiene que ser Dios mismo, Él y su reino. Por tanto, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, nos dice el Señor. No estéis afanosos por el día de mañana, sino que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente. Aquello que busco es lo que yo quiero. Si yo estoy buscando el reino de Dios es porque eso es lo que anhelo. Quiero ver su reino creciendo, como esa semilla de mostaza, y quiero verlo consumado, y quiero estar en él. Quiero el reino de Dios y su justicia. Debemos tener una expectativa, no solo por Dios mismo, que debe ser el mayor anhelo, sino que también Dios mismo da recompensas. Recuerden que esa es la definición básica también que nos da Hebreos 11:6 de la fe, que Dios es galardonador de los que le buscan. El hecho de que yo desee las recompensas de parte de Dios no está mal. De nuevo, el problema con la codicia son los deseos mal encaminados. Pero si yo deseo a Dios y lo que Él trae consigo, su gran galardón, eso es la fe verdadera. Yo quiero la recompensa que viene de Dios, no quiero la recompensa de los hombres. Salmo 42. Uno y dos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios. No es falta de deseo, es un deseo ardiente por aquello que sí vale para la eternidad, por Dios mismo. Podemos decir nosotros estas palabras, Salmo 63, que leíamos recientemente en estos miércoles de oración. Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. De madrugada te buscaré. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? Revisar el teléfono. Mensajes nuevos, notificaciones. Dar gracias al Señor porque me dio un día más de vida en su misericordia. Lo buscaré en su palabra y en oración. ¿Qué es lo que más anhelamos? Salmo 73, 25. Este es muy apropiado, ¿verdad? Ya tuvimos hace un tiempo, ¿verdad? Un estudio con nuestro pastor Eric, más completo de este salmo. Si usted no está familiarizado con él, al inicio, ¿qué es lo que está haciendo? El salmista se está quejando. Porque a los malos les va bien. Los malos están prosperando. Vean el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Por qué? Por estos impíos que sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas.
¿Por qué les va bien y no temen a Dios? Es muy sincero el salmista. Inspirado por el Señor, también él dice en el versículo 25, pero cuando él entró, ¿verdad?, en la presencia del Señor, él comprendió el fin de los malos y dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese tiene que ser el deseo predominante. No es el deseo siempre presente, porque si somos francos, esa no es la realidad. El mismo salmista ya ha confesado en qué momentos él más bien lo que tenía era amargura. Pero en última instancia, el creyente puede decir esto. Fuera del Señor, nada más. Nada más. De verdad, me puede faltar todo lo demás, pero no el Señor. Filipenses 1:23. Él dice, ¿verdad? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esas dos cosas era quedarme aquí para ser útil en el ministerio o estar con Cristo. Bueno, estar con Cristo, dice Pablo. Eso es lo que yo anhelo. Pero yo sé que el Señor, como es más sabio, si Él me tiene con vida, aunque sea aquí en la cárcel, es por alguna razón. Pero mi deseo es estar con Cristo. Debe ser el deseo de todos nosotros también. ¿Para qué quiero yo una larga vida en esta tierra sin el Señor? Yo quiero es al Señor. Ahora, los años que Él me dé aquí, los viviré para Él. Bueno, Mateo 6:33 ya lo cité de pasada, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hebreos 11:6. La fe es también creer no solamente que hay un Dios, sino que también es galardonador de los que le buscan. Dice otro autor, cuando consideramos cómo Jesús ha transformado este mandamiento, nos damos cuenta que Jesús no nos está pidiendo que deseemos menos, sino infinitamente más. Jesús nos ordena que busquemos el reino de Dios y su justicia con todo nuestro corazón. Y este mismo autor añade, para todos los discípulos de Cristo, está ahí proyectado, para todos los discípulos de Cristo, el tesoro del cielo es Cristo mismo, el Señor del cielo. No nos fijamos en las recompensas que pueden ser nuestras, sino en Jesús. Deseamos al Señor más que sus regalos. Pablo consideraba todo como basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. El que se deleita en el Señor, encuentra en Él el deseo de su corazón. Encontramos la razón misma para la cual fuimos creados, para glorificar a Dios y disfrutar de Él. Para eso estamos, hermanos. Ese debe ser nuestro mayor anhelo. La codicia, como les decía, más bien ese es un deseo mal encaminado. Y cuando alimentamos la codicia, estamos prestándonos para cometer cualquier otro pecado. Varios pasajes nos advierten de aquellos que, habiendo dado lugar a la codicia, vieron algo, lo quisieron, y lo que sigue después es planear cómo tenerlo. Planear cómo tenerlo. Y si la oportunidad se da, la aprovechará. Y tristemente, ¿verdad? Para conseguir aquello que codiciamos, tenemos que ver cómo lo hacemos, quebrantando otros mandamientos de Dios. Porque no hay otra salida. Vean, por ejemplo, este caso conocido y veamos la comparación entre Deuteronomio 7:25 y Josué 7:21. Dice Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo.
para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. ¿Qué tenían que hacer con las esculturas de esos dioses? Quemarlas, con todo lo relacionado con el culto a sus dioses, destruirlo. ¿Qué pasó precisamente en Josué 7:21? ¿Qué es lo que reconoce Acán? Lo siguiente: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. ¿Vemos? Del deseo al acto. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Codició y tomó. Ese es el gran peligro. Cuando damos lugar a la codicia, es el hecho de aprovechar el momento para hacerlo, para tomarlo. También en su momento estudiamos Miqueas, capítulo 2, donde denuncia a aquellos que piensan mal en sus camas, lo traman en sus camas. Dice así Miqueas 2: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. ¿De qué clase de pensamiento pecaminoso es el que estamos hablando? Versículo 2. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. O sea, tienen en su mano el poder para hacerlo. ¿Y qué es lo que nos dice el siguiente versículo? ¿Qué es lo que ellos estaban tramando? Cómo tomar aquella casa que ya habían codiciado, cómo tomar aquella heredad que ya habían codiciado. Un tanto como ¿quién? ¿A qué nos recuerda un hecho muy claro de esto siendo descrito aquí? La viña de Nabot. Acab quiere la viña de Nabot. Se acuesta triste. Ahora, como ese era un cobarde, no tiene la razón, la valentía para hacer ese pecado, pero sí su esposa. No se preocupe, yo se la consigo. Y tramaron cómo quedarse con esas heredades. Lo que usted quiere enfatizar sobre todo es el hecho de, ay de los que en sus camas piensan iniquidad. Hermanos, con sinceridad delante del Señor, ¿cuántas veces nos acostamos pensando en tener aquello? Póngale nombre a lo que sea. ¿Cómo sería mi vida si tuviera tal cosa? Si ganara más. Si me pegara la rifa. ¿Está participando en una rifa? Ese es el hecho, hermanos. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Ay de los que en sus camas piensan iniquidad. Insatisfechos con lo que el Señor nos ha dado, no disfrutando lo que tenemos y siendo infelices por aquello que no sabemos si algún día tendremos. Pero hay muchas otras cosas. Como les digo, no codiciarás no está en contra del deseo, es el deseo mal encaminado, el deseo pecaminoso, de que no me importa lo que tenga que hacer para obtenerlo. De esta manera, es legítimo, por ejemplo, para un soltero querer casarse. Ese es un deseo bueno. Pero cuando desea estar con alguien sin el compromiso matrimonial, eso es pecaminoso. Desea en contra de los mandamientos de Dios. Si yo deseo un artículo y yo lo que estoy pensando, ¿verdad? Para aclarar lo que acabo de decir, en un plan de ahorro, en cuánto tiempo podría tomar, eso no es pecaminoso. Ahí no hay pecado. Ahora, si mi plan es cómo tenerlo sin ser atrapado, eso es diferente. Si yo deseo graduarme o certificarme en algo, o anhelo ejercer como profesional en un área, y yo lo que estoy pensando es, bueno, ¿cuántos años de estudio? ¿Cuál es el plan que tengo que seguir? Eso es diferente. Pero si su plan de estudio es hacer trampa en los exámenes, eso es pecaminoso. ¿Cómo hago para que no me sorprendan? ¿Entienden? Estás codiciando algo y no importa a costa de que lograrlo. Por eso vemos que el no codiciarás no solamente son posesiones, también es la lujuria, es también la idolatría,
el Nuevo Testamento nos muestra ese alcance más amplio. Por ejemplo, Lucas 12:15. Lucas 12:15. Y les dijo el Señor, ¿verdad? Mirad y guardaos de toda avaricia, o sea, de toda forma de codicia. Es otra forma de decirlo. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y la parábola que sigue es bastante conocida. Es el hombre que está haciendo su granero más grande. Tiene planes buenísimos, porque ya no le alcanza dónde guardar todo. Pero esa noche vinieron a pedir su alma. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Efesios 5:3. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Usualmente a veces nos enfatizamos, ¿verdad?, la parte de que la fornicación y toda inmundicia, pero o avaricia. Vean el contexto donde está. Ni aun se nombre entre vosotros. Y creo que es apropiado y da vergüenza tener que admitirlo, ¿verdad? Pero los que, principalmente entre varones, no estoy diciendo que esto no pase también entre las mujeres, pero es más habitual escuchar este tipo de conversaciones descaradas entre hombres que hablan, ¿verdad?, acerca de cómo quisieran estar con otra persona. Ni aun se nombre. Hablan abiertamente, ¿verdad? Se nombra entre ellos estas inmundicias que son ejemplo de codicia en su corazón, en este caso particular de lujuria. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y otra vez, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí la equivalencia directa es, la avaricia es idolatría. Siempre que codiciamos, eso que codiciamos es un ídolo. Por eso directamente se dice siempre que cuando quebrantamos el 10º mandamiento, hemos quebrantado el primero, invariablemente, porque hemos querido algo aparte de Dios. Hemos amado algo más que a Dios. Por eso, este mandamiento en su significado estrecho prohíbe toda intención o intento de tomar lo que es de mi prójimo. En su significado más amplio, prohíbe toda intención pecaminosa. Hermanos, este mandamiento nos deja a nosotros sin esperanza. Si alguien pretendía pasar por la tabla de la ley, al llegar al 10º, ¿quién queda sin culpa? Codiciamos lo material, codiciamos aquello que no es material. Se da la codicia aún entre nosotros, en el contexto de la iglesia. Qué triste, como les decía, en Filipenses 1, Pablo está diciendo, yo estoy en la cárcel y hay unos que están predicando a Cristo, pero es por envidia, porque están más felices de que yo esté encarcelado. Se sentían opacados por Pablo. Pero qué bueno que ahora Pablo está en la cárcel, pero no se preocupen, estamos aquí nosotros para predicar el evangelio. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué clase de motivación es esa? Lo hago para que Pablo quisiera estar aquí. ¿Okay? Bueno, me voy a acordar de lo que voy a decir. Bueno, pero qué bueno que él se está enterando de que nosotros lo estamos haciendo. Pensando añadir aflicción a mis prisiones. No están pensando, qué bueno, el nombre de Cristo está siendo anunciado. O sea, Pablo tiene que reconocer eso, pero vean, aquel que ha aprendido el contentamiento dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras,
o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Ellos quieren entristecerme, pero no saben que lo que están haciendo realmente me trae gozo. Cristo es anunciado. El que aprende a contentarse, el que no ha aprendido, buscará la queja. Hombres, eso no lo están haciendo por amor a Cristo, permitiendo que la amargura entre el corazón. Bueno, estamos muy cerca de finalizarlo, pero por respeto al tiempo, hermanos, vamos a finalizar acá, solamente meditando y trayendo ese examen necesario al corazón de todo lo que hemos dicho ahora y otros ejemplos que pondré después, de que tenemos que reconocer que ninguno aquí cumple este mandamiento, porque no hay quien ame al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Siempre estamos poniendo nuestro corazón en otras cosas, pensando que eso nos traerá mayor satisfacción. Y de eso tenemos que arrepentirnos. Que el Señor les bendiga. Recuerden